Repasamos lo que vimos sobre integración de funciones racionales del tipo de cociente de dos polinomios. Habíamos dicho que si el grado del polinomio numerador es mayor o igual que el grado del polinomio denominador, entonces se dividen los polinomios. Al dividir los polinomios obtenemos un polinomio cociente y una expresión racional. Que el grado del polinomio denominador, donde el grado del polinomio numerador va a ser menor que el grado del polinomio denominador. Entonces podríamos tener el tercer caso, donde el grado del polinomio numerador es menor que el denominador, porque ya la expresión viene dada de esa forma, o porque la hemos conseguido dividiendo ambos polinomios. En cualquiera de los dos casos, sí vamos a proceder a la descomposición en fracciones simples. La descomposición se realiza teniendo en cuenta cómo son las raíces del polinomio denominador. Si son reales y distintas, reales e iguales, conjugadas, complejas conjugadas distintas o complejas conjugadas múltiples o repetidas. Acá vamos a poner así. Entonces, si son complejas conjugadas múltiples o repetidas. Les muestro con algunos de los ejemplos cómo repasamos, con algunos de los ejemplos cómo habíamos procedido, ¿sí? Entonces, cuando tenemos las raíces reales y distintas, lo primero que hacemos es detectar que tenemos ese tipo de raíces y descomponemos la integral en tantos términos como factores tenemos en el polinomio denominador, luego de haber factoriado el polinomio denominador para poder determinar el tipo de raíces que tenemos. Entonces vamos a tener tantos términos, o vamos a descomponer en tantos términos o fracciones simples, como factores tenemos en el polinomio denominador, y a cada una de esas fracciones le colocamos un coeficiente en el numerador. Luego lo que hacíamos era trabajar con el integrando, sacábamos denominador común de esas fracciones simples, que es el mismo del integrando original, ¿sí? Igualamos numeradores, y luego, como los denominadores son iguales, trabajábamos con los numeradores. ¿Qué hacíamos? Le asignábamos a x sucesivamente los valores de las raíces reales y simples que teníamos, de modo de ir averiguando los valores de los coeficientes a, b y b, en este caso, para luego reemplazar los valores obtenidos en las integrales propuestas como solución e integrar. Si el coeficiente del polinomio denominador es distinto de 1, dijimos que teníamos que hacerlo igual a 1 para poder hacer la descomposición en fracciones simples propuestas, y entonces eso lo lográbamos sacando factor común, ¿sí? Ese numerito que está haciendo que el coeficiente principal del polinomio denominador no sea igual a 1. Además vimos el caso de la descomposición cuando las raíces del polinomio denominador son reales y repetidas o múltiples. En ese caso vamos a tener tantas fracciones, o vamos a descomponer en tantas fracciones simples como es el orden de multiplicidad del polinomio denominador, y a cada una de esas fracciones le vamos a poner en el numerador un coeficiente. En el denominador va a tener la primera fracción, el x más 1 elevado al cubo, en la siguiente fracción elevado al cuadrado, en la última fracción elevado a la 1. ¿Sí? Si fuera de mayor orden de multiplicidad ese polinomio, o la raíz que tiene ese polinomio, o la potencia a la que está elevada este polinomio, entonces tendremos en cuenta de ir poniendo sucesivamente la mayor potencia, la que le sigue, restando 1 sucesivamente hasta llegar, ¿sí?, a la expresión base elevada a la 1.
Luego, el trabajo algebraico correspondiente se realiza de la misma forma que lo hicimos con las raíces reales y simples, ¿sí? Trabajamos con los integrandos, ¿sí? Sacamos denominador común en el segundo miembro de la igualdad, igualamos numeradores, simplificamos los denominadores, trabajamos con los numeradores, asignamos sucesivamente los valores de las raíces a x. Cuando no tenemos más valores de raíces y necesitamos determinar más coeficientes, le damos valores cualquiera, sí, siempre fáciles, porque los polinomios están definidos para todos los números reales. Averiguamos los valores de todos los coeficientes, reemplazamos, integramos. En el primer caso, cuando las raíces son reales y simples, como este caso que está acá, vamos a integrar por logaritmo. Y cuando las raíces son reales y múltiples, son repetidas, vamos a integrar como potencia, como en este caso y este caso. Y además vimos que pueden combinarse los casos anteriores, ¿sí? En las raíces reales y simples, como el caso de x igual a 2, y raíces reales repetidas, como el caso de x igual a menos 1. Bueno, si tenemos una combinación, procedemos como según vimos en cada caso. Proponemos la descomposición en fracciones simples, ¿sí? Para el caso donde tenemos las raíces reales y repetidas, ¿sí? Poniendo el factor del polinomio denominador correspondiente al mayor grado, bajando sucesivamente un grado hasta llegar a la potencia 1 para esa base, y además, ¿sí? Bueno, en este caso agregamos una fracción para la raíz real. Luego el trabajo, ¿sí? Es el mismo que hasta ahora para averiguar los coeficientes que hemos propuesto en el numerador. Y cuando averiguamos todos los coeficientes, procedemos a la integración. Ahora vamos a arrancar con el caso C, donde todas las raíces son complejas conjugadas simples, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, podemos pensar que podemos resolver como en el primer caso, pero lo que vamos a hacer es evitar trabajar con coeficientes imaginarios, y para eso vamos a proceder de otra forma, ¿sí? Vamos a dejar sin resolver las expresiones cuadráticas, ¿sí? Que corresponden a las raíces complejas conjugadas simples. Entonces, vamos a decir que toda integral del tipo mx más n sobre x cuadrado más bx más c se puede resolver mediante logaritmo y arco tangente. Del tipo, ¿qué es lo que estamos viendo acá? En el numerador una expresión lineal y en el denominador una expresión cuadrática, donde la expresión del denominador tiene raíces complejas conjugadas simples. ¿Cómo vamos a hacer para resolver mediante logaritmo y arco tangente? Lo que vamos a hacer es transformar el integrando para que nos queden expresiones que puedan integrarse de esa forma. Vamos a ver ahora entonces un procedimiento general, ¿sí? Para lograr esto, aunque luego en los ejemplos les voy a mostrar una pequeña variante porque me parece que es un poquito más accesible encarar la resolución de esa forma. Pero tiene que ver con el procedimiento general. Entonces, tenemos una integral donde en el numerador tenemos mx más n y en el denominador x cuadrado más x más c, diferencial x, donde las raíces del polinomio denominador son complejas conjugadas simples. Entonces, las raíces decimos que son x1 alfa más y beta, y x2 alfa menos y beta, ¿sí? Que son las raíces complejas conjugadas simples, donde alfa y beta son números reales, y es la unidad imaginaria. Entonces vamos a comenzar trabajando el polinomio denominador de modo de obtener
alguna de estas formas, 1 más x cuadrado o 1 más u al cuadrado. La realidad es que nosotros buscamos alguna de estas formas. Cuando esta forma se trata de esta forma, ya está, ¿sí? viene dada, ¿sí? Porque, o sea, si no está, lo que tenemos que hacer es trabajar de esta otra forma. Pero nuestro horizonte, ¿sí? Estas dos integrales se resuelven por arco tangente. Entonces nuestro horizonte para transformar el integrando tiene que ver, ¿sí? con estas estructuras o con esas formas. Entonces, el polinomio denominador lo vamos a expresar factoriado por las raíces. Entonces, a x cuadrado más bx más c, factoriado por las raíces, nos va a quedar igual a A, que es el coeficiente principal, por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Reemplazamos ahora, ¿sí? por x1 y por x2. Entonces, x1 lo reemplazamos por alfa más y beta, y x2 lo reemplazamos por alfa menos y beta. Luego lo que vamos a hacer es distribuir, ¿sí? el signo, o sea, lo que haríamos es menos por más, menos, nos queda menos alfa, menos por más, menos, nos queda menos y beta, o simplemente lo vemos como que cambiamos los signos de lo que está entre paréntesis, porque el paréntesis está precedido por un signo negativo, ¿sí? Entonces nos queda menos alfa, menos por menos más, ¿sí? más y beta. No solo distribuimos, ¿sí? o cambiamos los signos de los paréntesis, sino que además agrupamos convenientemente. Entonces, ¿qué es lo que agrupamos? X menos alfa acá, ¿sí? luego de distribuir, y X menos alfa acá, luego de distribuir. Entonces podemos observar que nos queda el producto de la suma, esta suma, y diferencia, esta recta, ¿sí? que corresponde a las bases de una diferencia de cuadrados. Entonces, si esto corresponde al producto de la suma y diferencia de las bases de una diferencia de cuadrados, podemos expresar ¿qué cosa? La diferencia de cuadrados. Entonces nos va a quedar una base es x menos alfa, entonces ponemos x menos alfa al cuadrado. Menos, por la diferencia de cuadrados, la otra base, ¿cuál es? Y beta. Entonces, y beta al cuadrado. Luego de eso, podemos trabajar con estas potencias. Sabemos que la potenciación es distributiva respecto de la multiplicación, entonces nos queda y cuadrado por b cuadrado, el resto queda igual. Y luego de eso vamos a reemplazar y cuadrado por menos 1, porque sabemos que el cuadrado es igual a menos 1. Entonces, menos por menos nos va a quedar más, por eso acá nos queda beta al cuadrado. El resto de la expresión queda igual. Entonces, para ir terminando de redondear este tipo de denominador, este norte que tenemos, ¿sí? necesitamos tener 1 más u al cuadrado. ¿sí? Entonces, para obtener el 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar beta al cuadrado como factor común. Entonces, beta al cuadrado está en este término, pero no está en este. Por eso nos va a quedar este término dividido beta al cuadrado. Y lo sacamos como factor común. Entonces ya hemos logrado ¿qué cosa? El 1 de este denominador. ¿Qué nos falta? Una expresión al cuadrado. Pero tenemos dos expresiones al cuadrado. Acá entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar propiedades de la potencia. Sabemos que si tenemos x menos alfa que está elevado al cuadrado y beta que está elevado al cuadrado, eso lo podríamos reunir como x menos alfa sobre beta, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la potencia sabemos que es distributiva respecto de la división, ¿sí? Y así como es distributiva, ¿sí? Esta expresión es igual a esta. Entonces tenemos, ¿sí? como
resultado del trabajo con el polinomio denominador que tiene raíces complejas conjugadas simples, ¿sí? Esta expresión que tiene, ¿sí? Como esto es el denominador, tiene esta forma 1 más u al cuadrado, y está, o sea, 1 más el u al cuadrado, y está multiplicado por una constante. Vamos a pasar ahora a escribir, ¿sí? Esa expresión que encontramos para el polinomio denominador, ¿sí? Con el resto de la integral. Nosotros habíamos partido de esta expresión. Ahora, reemplazamos esta expresión verde acá en el denominador, ¿sí? La incorporamos a la integral original. Entonces, la incorporamos y vamos ahora a trabajar con toda la expresión. Recuerden siempre, el objetivo ¿cuál es? Lograr expresiones que se puedan resolver mediante arcotangente y logaritmo, ¿sí? Entonces, tenemos armado el denominador para poder resolver por arcotangente, pero bueno, nos faltan cosas. Entonces, vamos a proceder a realizar acá una sustitución de variable. Vamos a decir que x menos alfa sobre beta es igual a t. De acá podemos despejar x. Entonces, para despejar, beta va a pasar acá multiplicando y menos alfa va a pasar al primer miembro sumando. Entonces nos queda que x es igual a beta por t más alfa. Y a partir de esta igualdad vamos a diferenciar. Entonces decimos que el diferencial x es igual a la derivada de esta función que nos da beta por el diferencial de t, que es la variable que tenemos en el miembro derecho. Luego de realizar o de indicar cuál va a ser la sustitución, sustituimos acá por todo lo que hemos averiguado. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? Esta expresión por t, la x por esta expresión y el diferencial x por esta expresión. Nos va a quedar la integral en función de la nueva variable. Entonces, el diferencial x lo reemplazamos por beta diferencial t. Acá tenemos diferencial t y beta, como es una constante, la sacamos fuera del símbolo integral. Luego, a x la reemplazamos por beta por t más alfa, ¿sí? Entonces, esta expresión nos queda multiplicada por t. Y además, a x menos alfa sobre beta la reemplazamos por t, así que t nos queda elevado acá al cuadrado. Bueno, luego de eso, vamos a ver de descomponer esta integral, ¿sí?, en dos integrales. Pero para eso primero necesitamos distribuir m. Entonces, hacemos m por beta por t, tenemos este primer término, m por alfa, segundo término, más n que queda como está. El denominador queda igual y simplificamos beta con beta cuadrada. Por eso acá nos queda 1 sobre a por beta. Y ahora sí, vamos a descomponer en forma conveniente. Por un lado, si descomponer, recuerden que quiere decir que tengo la integral de una suma, descompongo en qué? En la suma de las, la integral de una suma es igual a la suma de las integrales, pero lo hago en forma conveniente. No lo voy a hacer en los tres términos, sino de un modo conveniente. ¿Cuál es ese modo? Por un lado, una integral con el término que contiene la variable, y, o sea, vamos a tener la integral de toda esta expresión, y por otro lado, la integral del término que no contiene, o con los términos que no contienen la variable, o sea, todo esto. M alfa más n dividido t cuadrado más 1. T cuadrado más 1 es un denominador común, así que se repite la descomposición de las integrales.
Entonces, tenemos primer 1 sobre a por beta, ¿sí? A por beta va a figurar, ¿sí?, como coeficiente de ambas integrales, ¿sí? Lo distribuyo. Por otro lado, acá tengo m por beta por t sobre t cuadrado más 1, ¿sí? Ahora, m por beta, como es constante, lo saco fuera del símbolo integral. Entonces nos quedó el m beta afuera, ¿sí?, el t acá. Por otro lado, para la otra integral, que contiene m alfa más n sobre t cuadrado más 1, el m alfa más n lo sacamos como factor fuera del símbolo integral porque son números, y nos queda la integral de 1 sobre t cuadrado más 1. Entonces, fíjense que acá, si no tenemos el 2, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos en el numerador, ¿sí?, casi la derivada del denominador, porque la derivada de t cuadrado más 1 es 2t. Y sabemos que si tenemos en el numerador la derivada del denominador, podemos integrar por logaritmo, si lo miramos desde la segunda columna de la tabla, o podríamos recurrir al método de sustitución, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, mirándolo desde la segunda columna de la tabla, digo, la derivada de t cuadrado más 1 es 2, me falta el 2, compenso el 2, así que agrego, y voy a poder resolver esta integral mediante logaritmo. Y si se fijan, esta integral tiene la forma para resolver mediante arco tangente. Entonces, tenemos todo preparado para integrar. Entonces, acá, beta con beta, lo vamos a simplificar. Entonces nos queda m sobre 2a. Esta integral integramos por logaritmo, nos queda el logaritmo de el denominador de t cuadrado más 1. Esta expresión, que es un numerito, queda como está, y esta integral nos queda para integrar mediante arco tangente. O sea, será el arco tangente de t más la constante de integración. Ahora, no hemos terminado, porque ¿qué es lo que pasa? T es una variable que me ayudó, ¿sí?, a trabajar la complejidad del integrando, pero no es la variable original del cálculo. Tenemos que volver a la variable x. Como t es igual a x menos alfa sobre beta, reemplazamos, en este caso t, esta t por esa expresión, y esta t por esa expresión. El resto queda igual que como lo habíamos visto. Entonces, este es el procedimiento general, ¿sí?, para transformar algebraicamente un integrando de modo de poder resolver esa integral cuando las raíces del polinomio denominador son complejas conjugadas simples, trabajando ese integrando para resolver mediante arco tangente y logaritmo. ¿Sí? Siempre la idea es que la integral tiene que ser de este tipo, ¿sí? En el numerador tiene que haber un polinomio o una expresión lineal, y en el denominador un polinomio o expresión cuadrática o polinomio de grado 2. Entonces sabemos que ese tipo de integrales se pueden resolver mediante arco tangente y logaritmo. Vamos a ver de transformar el integrando para poder lograr eso. Ahora, el procedimiento que les propongo tiene que ver con el procedimiento general, pero en vez de arrancar integrando o buscando, transformando para encontrar el denominador, ¿sí?, que se puede luego integrar mediante arco tangente, vamos a empezar transformando para encontrar, ¿sí?, en el numerador la derivada del denominador. Eso es todo. Entonces, tenemos que integrar esta función racional que consiste en el cociente de dos polinomios. El grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador, así que me dedico a ver qué es lo que voy a hacer o cómo voy a transformar, ¿sí?, esa expresión.
Si el grado del polinomio numerador fuera mayor que el denominador, recuerden que primero hay que dividir y luego trabajarán según esta idea. Entonces, este polinomio denominador tiene raíces complejas conjugadas simples, y entonces digo que si voy a realizar una sustitución del denominador, digo que si t es igual a x cuadrado más 4x más 5, su diferencial va a ser igual a la derivada de x cuadrado más 4x más 5, que es 2x más 4, por el diferencial de x. Entonces, para transformar, mi horizonte, ¿cuál es? Esta expresión del numerador, ¿sí? Transformarla a esta expresión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como tenemos 2x, ¿sí? Ver por qué valor está afectado x por 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar el numerador por 2. Cuando multiplicamos por 2 el numerador, para obtener una expresión equivalente, ¿qué tenemos que hacer? Compensar ese 2. Compensamos y extraemos fuera del símbolo radical ese 1/2 que no nos sirve a los efectos de la búsqueda que estamos haciendo, que es tener en el numerador la derivada del denominador, ¿sí? Eso no nos queda dentro o bajo el signo integral. Luego de eso distribuimos en 2, entonces nos queda 2 por x, 2x, 2 por 3, 6, hemos logrado el 2x. ¿Qué nos falta ahora buscar? Tener más 4. La constante 6 no sería la que necesitamos. Entonces, tenemos la opción de el 6 reescribirlo como la suma de 4 más 2. Así tendríamos el 4 que necesitamos. O, si no fuera 6 lo que nos quedó acá, por ejemplo, nos hubiera quedado un 3, ¿sí? Y nosotros necesitamos un 4, ¿qué hacemos? Sumamos y restamos 3. Pero siempre tenemos la posibilidad, ¿sí?, de poner, ¿sí?, el número que necesitamos, siempre que lo compensemos, así tenemos una expresión equivalente. En este caso, se los muestro de esta forma. El 6 puede expresarse como 4 más 2, el 4 es lo que necesitamos, entonces lo obtenemos de esa forma. Y luego podemos descomponer en dos integrales, ¿sí? Ambas integrales van a estar precedidas por la constante 1/2. Una integral, ¿sí?, va a ser la que tenga en el numerador la derivada del denominador, y la otra integral la que tenga el resto, lo que quedó, ¿sí? O sea, en este caso nos quedó el 2, por supuesto, dividido el polinomio denominador. Entonces, esta integral está lista para resolverse mediante logaritmo, ¿sí? Porque en el numerador tengo la derivada del denominador. Entonces, nos queda trabajar con esta otra integral de modo de, ¿sí?, en el denominador transformarlo de modo de tener esa expresión que habíamos visto en el denominador, de que se puede resolver mediante arco tangente. Pero no solo tenemos que transformar el denominador, sino que en el numerador vamos a necesitar tener, ¿qué cosa? La derivada de ese denominador, pero luego de transformado veremos, ¿sí?, de hacerlo. Entonces, continuamos trabajando con esta integral, ¿sí? Le damos un nombre, la extraemos y la trabajamos aparte. Podrían el 1/2 dejarlo acá y solamente tomar lo que está bajo el símbolo de integral tranquilamente, ¿sí? Yo prefiero, ¿sí?, para mostrarles y muchas veces para que no surjan olvidos, ¿sí?, porque cuando uno termina de transformar tiene que poner acá y además multiplicar por 1/2, directamente tomo todo el término. Pero se podría tomar solamente la integral y luego multiplicar por ese factor. Tomo todo el término y ¿qué pasa? Puedo simplificar, ¿sí? O podría extraer el factor, el 2, la constante 2 fuera y simplificar acá, pero bueno, directamente simplifico de esta forma y sigo trabajando.
recordamos que nuestro norte es este. Como esta expresión ya no está acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer es buscar esta expresión. Entonces vamos a transformar. Si fuera a quedar esta expresión ya estaría, ¿sí? Entonces esta no va a ser, vamos a trabajar con esta. Para en el denominador poder obtener un 1 más una expresión elevada al cuadrado, lo que vamos a hacer para trabajar este polinomio cuadrático es tener en cuenta una relación que existe entre el coeficiente del polinomio, la relación que existe en el término lineal, ¿sí? Respecto del polinomio para poder encontrar un numerito, que no es 5, que nos permita tener un trinomio cuadrado perfecto. Esa relación, sí, está relacionada al término lineal y lo que tenemos que hacer es b sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces, si tomamos el 4, hacemos 4 dividido 2 elevado al cuadrado, eso nos da 4. 4 es el numerito que necesito acá para tener un trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que un trinomio cuadrado perfecto se puede expresar como el cuadrado de un binomio. Entonces ahí tendríamos nuestra expresión elevada al cuadrado. Como acá nos da 4, ¿sí? Podemos proceder de cualquiera de las dos formas que vimos antes. El 5, expresarlo como 4 más 1, o sumar y restar 4. Entonces, si sumamos y restamos 4, lo que vamos a hacer es agrupar convenientemente. Por un lado, agrupamos estos primeros 3 términos, porque acá tenemos el trinomio cuadrado perfecto, una base es x, otra base es 2, y acá tenemos el doble producto de 2 por x, 4x. Y por el otro lado, agrupamos el numerito o los numeritos que nos quedan. En este caso, 5 menos 4, que nos va a dar 1. Entonces, fíjense que tenemos el 1, ¿sí? Que es parte de nuestro horizonte, más una expresión al cuadrado. Ahora, para poder integrar mediante arcotangente, ¿qué tiene que ocurrir? Tenemos que tener en el numerador la derivada de u. Como u es x más 2, y la derivada de x más 2 es 1, tenemos el 1, ¿sí? Entonces, tenemos lista esta integral para integrar mediante arco tangente. Entonces, volvemos a la expresión original, donde teníamos lista la integral para integrar por logaritmo, ¿sí? Y le sumamos esta integral que acabamos de transformar. Integramos y nos queda un medio del logaritmo natural de x cuadrado más 4x más 5, o sea, el logaritmo del denominador, más el arco tangente de x más 2, más la constante de integración. Después de hacer todo esto, no hay que olvidarse la constante de integración. Veamos en general qué es lo que tenemos que hacer. Transformamos el integrando de modo de que en el numerador figure la derivada del denominador. Y para ello lo que hacemos es agregar y compensar las constantes que necesitemos, ya sea que las multipliquemos y dividamos, sumamos y restemos, descompongamos, vemos de trabajar con esas constantes. Y luego separamos la integral, que se puede resolver mediante logaritmo, del resto de la expresión, así ya la dejamos lista. Después de eso, abordamos ¿qué cosa? La otra integral que nos quedó. Y esa vamos a ver de resolverla mediante arcotangente. O sea que lo que hacemos es trabajar con esa integral de modo de encontrar o armar en el denominador, ¿sí? un trinomio cuadrado perfecto para luego expresar el cuadrado del binomio. Luego entonces de buscar el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Vamos a trabajar algebraicamente para buscar este formato o este formato. Algunos casos son más complicados que hemos visto, ¿sí? Porque
en lo que vimos recién, luego cuando trabajamos para transformar, para integrar mediante arcotangente, enseguida nos quedó el 1. ¿Sí? Pero hay veces que el 1 no nos queda de esta forma, y entonces, o sea, acá queda otro número, y entonces el trabajo algebraico es más importante. La verdad que se hace bastante complicado y bastante largo. Pero bueno, tienen las bases de lo que hay que hacer, ¿sí? Después hay que avanzar en transformaciones que son más complejas. Por último, lo que hacemos es integrar por tabla o por sustitución de variable según cómo les sea más cómodo o lo entiendan. Recuerden siempre que todo lo que se integra por segunda columna de la tabla también se puede integrar por sustitución de variable. Vemos otro ejemplo. Lo primero que hacemos es ver que el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador. Por otra parte, ¿sí? Detectamos que las raíces del polinomio denominador son complejas conjugadas simples. Entonces, vamos a proceder según lo que vimos recién. Ahora, si decimos que el polinomio denominador es igual a t, entonces t es igual a 9x² más 1. Si calculamos el diferencial t va a ser igual a 18x diferencial x. Entonces lo que hacemos es ver cómo vamos a trabajar con esta expresión en función de cuál va a ser t y cuál es su diferencial. Ahora vemos que el diferencial solamente involucra al término que contiene la variable x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponer esta integral en dos integrales. Una que tenga 5x, ¿sí?, sobre 9x² más 1, y la otra menos 7 sobre 9x² más 1. Entonces, descomponemos en esas dos integrales y vamos a trabajar con esta primera integral de modo de tener en el numerador la derivada del denominador. 5, ¿sí?, lo sacamos como constante fuera del símbolo integral porque no nos ayuda al 18 que necesitamos en el numerador. Y luego agregamos el 18 que necesitamos y lo compensamos fuera del símbolo integral, así ya lo tenemos extraído. Entonces esta integral nos queda lista para resolver mediante logaritmo. Esta otra integral necesitamos darle la forma, ¿sí?, que buscamos para resolver mediante arco tangente. Esta integral, ¿sí?, la extraemos para trabajarla aparte y vamos a ver de darle la forma, ¿sí?, esta forma o esta otra. Entonces ahora vemos cómo transforma. Para darle la forma, nosotros tenemos acá 9x², lo tenemos en la diapo anterior, podemos decir que 9x² lo podemos expresar como 3x eso elevado al cuadrado. ¿Cuál es la idea? Poder tener el u al cuadrado que nos indica la tabla. Ahora, si tenemos acá u al cuadrado más 1 está listo, ¿qué ocurre? Necesitamos tener en el numerador la derivada de u. La derivada de 3x es 3. Entonces, como no la tenemos, agregamos 3, compensamos el 3. Y luego de eso, ¿sí?, esta integral la incorporamos a la integral original, donde ya tenemos listo para resolver mediante logaritmo esta integral y para resolver mediante el cotangente esta otra integral. Ven que le hemos dado la forma, ¿sí?, el u² en el denominador, la derivada del u o de u en el numerador. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 5/18, logaritmo natural de 9x² más 1,
menos 7/3 arco tangente de 3x más la constante de integración. ¿Sí? Entonces acá hemos obtenido el resultado de la integral. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Vemos que el polinomio numerador es de menor grado que el polinomio denominador. Vamos a ver cómo son las raíces del polinomio denominador. Para eso factoriamos. Cuando factoriamos, si sacamos factor común x y nos queda como factor de x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué vemos? Que tenemos una raíz real y simple y acá tenemos dos raíces complejas conjugadas simples. Entonces, vamos a proceder a la descomposición en fracciones simples según esto que hemos averiguado. Como nos queda el producto de dos factores, ¿cómo vamos a descomponer? En dos fracciones simples. Entonces nos va a quedar la integral de una fracción que va a tener en el denominador a x, ¿sí? Y, o sea, uno de los factores, y otra fracción que va a tener en el denominador el otro factor. Y en el numerador, que corresponde a la raíz real simple, pongo un coeficiente, y en el numerador, que corresponde a las raíces conjugadas simples, no puedo poner un coeficiente. ¿Qué voy a poner? Una expresión lineal. ¿Por qué? Porque dijimos que toda integral del tipo, y dijimos una expresión lineal sobre una expresión cuadrática, donde la cuadrática tenía raíces complejas conjugadas simples, puede resolverse mediante arco tangente y logaritmo. Entonces, proponemos para el numerador que corresponde a la fracción que tiene el polinomio que tiene raíces complejas conjugadas simples, proponemos una expresión lineal, entonces tenemos bx más b. Vamos a trabajar con los integrandos, entonces decimos que este integrando, miembro izquierdo, va a ser igual, ¿y qué hacemos? Para cada una de estas fracciones simples que vamos a trabajar ahora, vamos a sacar el denominador común entre ellas e igualamos numeradores. Entonces, denominador común nos queda x por x cuadrado más 1. Esta expresión dividido x nos queda x cuadrado más 1, que lo multiplicamos por a. Más esta expresión dividido x cuadrado más 1 nos queda x, que va a estar multiplicado por el numerador de x más b. Entonces nos queda esto. Luego de eso, ¿sí? Los denominadores son iguales, los vamos a simplificar y vamos a trabajar con los numeradores. Entonces, trabajamos con los numeradores. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Averiguar los valores de los coeficientes que pusimos en los numeradores, o sea, a, b y d. Entonces, le vamos a asignar valores a x. En principio le vamos a asignar los valores de las raíces que sean reales, ¿sí? En este caso tenemos reales y distintas, pero podríamos tener reales y múltiples. Podría haber cualquier tipo de combinación. Entonces, asignamos los valores de las raíces reales primero. Entonces, como nuestra primera raíz es 0, ¿sí? X igual a 0, y reemplazamos. Entonces nos va a quedar 0 más 2 va a ser igual a por 0 al cuadrado más 1 más b por 0 más b por 0. Vamos a hacer cuentas. Entonces nos queda 0 más 2, 0, en el miembro izquierdo, 0 al cuadrado 0 más 1, 1, 1 por a, nos queda a. Y acá, como 0 está multiplicando este factor, ¿sí? Nos quedará igual a 0. Finalmente a es igual a 2. Le asignamos a x otros valores cualesquiera, ¿sí? Que sean fáciles de calcular, porque no tenemos más valores que las raíces. Siempre recordemos que asignar los valores de las raíces nos simplifican los cálculos, porque siempre hay términos que se anulan. Ahora, no tenemos más raíces, bueno, asignamos valores fáciles. Decimos, si x es igual a 1,
Reemplazamos, nos queda 1 más 2 es igual a A por 1 al cuadrado más 1, más B por 1 más B, todo eso multiplicado por 1. Entonces hacemos cuentas, nos va a quedar 1 más 2, 3 en el miembro izquierdo, y acá 1 al cuadrado más 1 nos queda 2, y 2 multiplicado por A es 2, nos queda 4. Además, esta expresión está multiplicada por 1, así que nos queda B por 1, B más D. Entonces B más D. Y de acá lo que hacemos es despejar B más D. El 4 pasa restando al primer miembro, entonces nos queda 3 menos 4 menos 1 igual a B más D. Y hemos obtenido una ecuación con dos incógnitas, por lo que necesitamos otra ecuación para poder resolver un sistema de ecuaciones que nos permita encontrar el valor de las dos incógnitas. Así que le damos otro valor a x, en este caso menos 1, podrían haberle asignado un valor positivo, por ejemplo el 2, yo tomé el menos 1, no está difícil de trabajar, entonces nos va a quedar menos 1 más 2 en el miembro izquierdo, eso va a ser igual a A por menos 1 al cuadrado más 1, más B por menos 1 más B, y todo eso multiplicado por menos 1. Hacemos cuentas, nos queda en el miembro izquierdo menos 1 más 2, 1, y en el miembro derecho tenemos menos 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2, 2 por A que vale 2 nos da 4. Seguimos por acá, este menos 1 le va a cambiar el signo a los dos términos, así que acá nos va a quedar menos B por menos 1, o sea, nos va a quedar B positivo, y acá nos queda menos 1 por D, nos queda menos D. Entonces, vamos a despejar B menos D, el 4 pasa restando, 1 menos 4 nos queda menos 3 en el miembro izquierdo, B menos D en el miembro derecho. Ahora sí que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, pasamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Podemos resolverlo por reducción, o sea, restamos una ecuación de la otra, ¿sí? No se nos va a anular B, así que vamos a poder averiguar el valor de D, que es igual a 1, y luego el valor de D lo reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones, siempre es la más fácil, y averiguamos el valor de B, que es menos 2. Entonces, una vez que averiguamos todos los coeficientes, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar en las integrales propuestas para nuestra solución. Reemplazamos A por 2, reemplazamos B por menos 2, reemplazamos B por 1. Entonces, esta integral está lista para resolverse. Y a esta integral tengo que aplicarle todo el procedimiento que vimos en los ejemplos 1 y 2 o el procedimiento general. Ver si de trabajar algebraicamente de modo de tener dos integrales, una que se resuelva mediante logaritmo y otra que se resuelva mediante arco tangente. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, como es prácticamente directo el cálculo, no la extraje aparte para, o sea, no la renombré y extraje aparte para trabajar, ¿sí? Pero si no, esa sería la idea si fuera más complicado. ¿Sí? En el denominador ya tenemos x cuadrado más 1, ¿sí? Que es parte de nuestro objetivo para poder resolver mediante arco tangente, ¿sí? Si miramos la derivada de x cuadrado más 1, ¿cuánto es? 2x, ¿sí? Y ya tenemos, ¿sí? Acá tenemos menos 2x, pero el signo negativo va fuera del símbolo integral, o sea, que ya tenemos en el numerador la derivada del denominador. ¿Qué tengo que hacer? Descomponer de modo conveniente. Entonces, voy a descomponer en dos integrales. Una va a estar dada por menos 2x integral de 2x sobre x cuadrado más 1, y la otra con lo que quedó. ¿Qué nos quedó? Un 1, ¿sí? Entonces nos queda otra integral de 1 sobre x cuadrado más 1 diferencial x, y nos quedó listo para integrar, ¿sí? No tenemos que hacer mayor trabajo en este caso que descomponer. Entonces,
Integramos, nos queda 2 por el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de x cuadrado más 1 más el arco tangente de x más la constante de integración. El objetivo al presentarles este caso combinado era ver, bueno, cómo trabajábamos descomponiendo en fracciones simples y no hacer tanto énfasis en el trabajo que hicimos con los otros 2 ejercicios, ¿sí? En el proceso que trabajamos en el proceso de transformación del integrando para lograr las formas del arco tangente, ¿sí? Formas en los integrandos que puedan resolverse mediante arco tangente y logaritmo. En este caso, el énfasis estuvo puesto en tenemos, ¿sí? Combinadas como raíces del polinomio denominador, ¿sí? Las complejas conjugadas simples con algún tipo de raíz real. Entonces, bueno, trabajamos esto. Bueno, entonces acá tienen propuestos algunos ejercicios para resolver, ¿sí? Con un poco de ayuda. ¿Sí? Acá están las ayudas. Siempre la idea, cuando van a resolver, para ver si entendieron el método, si pueden aplicar el procedimiento, ver si entienden todo, si no cometen errores o que no entienden, porque bueno, hacer esto, el aprender es parte del aprender es cometer errores y corregirlos. ¿Sí? En la medida que van haciendo esto, siempre la idea es que no hay que mirar cuál es la respuesta, sino uno saber y reconocer, ¿sí? Qué es lo que tiene que hacer a partir de todas las pautas que hemos visto en clase. Entonces, esto sería al final, ¿sí? Y para estos enunciados tienen una ayudita por si no logran despegar, pero que la miran si necesitan, ¿sí? El ejemplo 1 es parecido al 7 que desarrollamos en la diapositiva 37, ¿sí? En cuanto al formato, ¿sí? De lo que se presenta, se resuelve en forma análoga que este otro ejercicio que ocurre por el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio numerador, así que lo que hay que hacer es dividir. A veces se quieren morir cuando se meten a resolver, hacen todo el procedimiento y después se dan cuenta que pasaba esto, porque no, tienen que volver a empezar, ¿sí? Este otro ejemplo, que tenemos una raíz real simple y dos raíces completas conjugadas simples. Entonces, dice que es parecido al ejemplo 8, realizado en esta diapositiva, pero tiene mayor complejidad la resolución, ¿sí? De la integral mediante arco tangente. Luego el caso 4, el ejercicio 4, es parecido al ejemplo 6 que desarrollamos en la diapositiva 29, ¿sí? Y por último el E. Para poder arrancar, lo que tienen que ver es de factoriar el polinomio denominador por el sexto caso de factoría, que es el de suma de potencias de igual grado con exponente impar. Tal vez este caso de factoría no lo tienen tan en mente, en todo caso revísenlo. Y bueno, factoriando mediante ese caso van a ver que van a tener raíces reales y simples y raíces complejas conjugadas múltiples. Y para terminar con la integración de funciones racionales, el último caso es el que posee raíces complejas conjugadas múltiples. El orden de multiplicidad, si que vemos para las raíces, en este caso es 2. ¿Cómo hacemos para descomponer o proceder? Primero vemos que el grado del polinomio numerador es menor que el del denominador, porque si desarrolláramos este polinomio, este es un polinomio de grado 4. Entonces, procedemos a descomponer. Además del coeficiente principal, el polinomio denominador también vemos que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, descomponemos el orden de multiplicidad de
este polinomio es 2, así que vamos a descomponer en dos fracciones simples, donde en la primera fracción el denominador va a estar constituido por la base elevada al mayor exponente, y en la siguiente fracción simple, vamos a tener la base elevado al exponente a la menos 1, y el exponente que teníamos menos 1. Igual que en el caso de las raíces reales y múltiples. Ahora, en el numerador, sí que proponemos, en vez de coeficientes solitos, que proponemos expresiones lineales, ¿sí? Entonces proponemos para la primera fracción simple ax más b y para la segunda cx más d. Entonces, descomponemos como en el caso b, proponemos, ¿sí?, en los numeradores expresiones lineales y luego trabajamos con el integrando. A partir de acá, ¿qué hacemos? Trabajamos como lo veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí?, combinando los casos como habíamos visto. Entonces, vamos a trabajar con el integrando, vamos a sacar denominador común, igualar numeradores, asignarle valores a x, valores cualesquiera, porque acá no tenemos raíces reales, ¿sí? Le asignamos valores a x, vamos a obtener un sistema de ecuaciones lineales para resolver o encontrar los valores de a, b, c y d. Lo único que este sistema es más grande, así que sí o sí van a tener que resolver con alguno de los métodos que vieron en álgebra. Y luego de eso, cuando encuentran los valores de A, B, C y D, ¿qué hacen? Van a reemplazarlos acá y ver de resolver cada una de estas integrales, teniendo en cuenta que las raíces son complejas conjugables.